Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! Esta es la cuarta entrega de esta serie de videos sobre cómo realizar tu propio servidor de IoT y hoy lo que vamos a ver es cómo vamos a enviar datos de nuestra tarjeta NodeMCU hacia nuestro servidor web. Bien, primero vamos a ver un poco de teoría, de conceptos de cómo podemos acceder a nuestro servidor web. Recuerda que ya hicimos en videos anteriores un formulario que enviaba datos a un archivo en PHP y esto en nuestro servidor web, en un servidor web que puede ser de Apache o cualquier otro servidor web. Y entonces lo primero que necesitamos identificar es al host. ¿Quién es el host? Bueno, cuando nosotros trabajamos en una máquina y en esa máquina tenemos instalado nuestro servidor web, por ejemplo Apache, y ahí mismo abrimos el navegador y accedemos a nuestro servidor web, escribimos en la URL o en la dirección localhost. Entonces, ¿quién es el host? El host es localhost. Podemos indicarlo con esta palabra localhost porque estamos accediendo a un servidor que está local, que está en la misma computadora en donde nosotros estamos abriendo este navegador. En esta situación nosotros también podríamos utilizar la IP de la computadora, pero eso te lo explico en el siguiente slide. Cuando nosotros tenemos el servidor en una computadora y nuestro cliente está quizá en otra computadora que podría ser una lab, entonces nosotros necesitamos conocer la IP del servidor. Esta IP, por ejemplo, si tú estás en Windows, puedes obtenerla mediante el comando ipconfig, que te lo muestro aquí abajo. ¿Sale? Puedes abrir la consola en Windows y poner ipconfig y entonces te va a dar la IP de la máquina en donde tú tienes instalado tu servidor web de Apache. Lo tienes que hacer aquí. En esa máquina le pones ipconfig y lo obtienes. Bien. Una vez que tienes esta IP es tu host y puedes acceder a la página que tienes en este servidor a través de esta IP desde un cliente que es otra computadora, siempre y cuando estés conectado en la misma red de área local, en la misma Wi-Fi, por ejemplo. Puedes acceder ya sea desde un celular, un móvil, ya sea de una otra PC, una laptop o como lo que nosotros vamos a hacer, ya sea desde tu tarjeta NodeMCU. Claro, aquí no tenemos un navegador, pero si te das cuenta, lo que estamos tratando ahora es de identificar quién es el host, el que tiene el servidor web. Entonces la URL cambia. Aquí en vez de poner localhost ponemos la IP, pero la IP del servidor web. Entonces tenemos dos formas. Una con localhost si estoy en la misma máquina. Ahora si estoy en la LAN, en la red de área local, puedo acceder con la IP. Bueno, y el tercer nivel sería, bueno, ¿y ahora qué pasa cuando nosotros estamos en Internet? Es decir, tu servidor está en una máquina que está en Internet y tú accedes desde un cliente de otra máquina que también tiene conexión a Internet. Entonces, ahora ya no necesitamos la IP, ya no requerimos esta IP. Lo que necesitamos en este caso es el nombre de dominio del servidor o dominio con el subdominio. En esta URL que te estoy mostrando aquí, tenemos esta parte que dice 000 webhostapp.com. Este es el dominio. Si hay una parte hacia la izquierda con un punto, este es un subdominio. Como turbocódigo es el subdominio .000 webhostapp.com. Este es el dominio. Y entonces esto es lo que tú escribes acá como el host. Aquí lo puedes identificar. Ahí tenemos el host. Bueno, entonces tú pones en tu navegador este nombre de host, ya sea en una laptop, ya sea en un celular para acceder a una página en este servidor, pero lo mismo podemos hacer desde el cliente, claro que si este cliente es una tarjeta NodeMCU, sería a través de código, en este caso de Arduino. Entonces aquí hemos identificado el host de tres formas. Ahora, otra cosa muy importante es el protocolo. El protocolo que vamos a utilizar para acceder a la información o para transferir datos es el protocolo HTTP, que significa
protocolo de transferencia de hipertexto y es el que se utiliza en la web para acceder a las páginas web. Realmente es un protocolo de comunicación que define la semántica y la sintaxis para hacer posible la transferencia de información entre clientes y servidores. Pero el protocolo HTTP no es un protocolo seguro. Entonces, en últimos años, pues apareció el protocolo HTTPS. Es casi lo mismo que acá arriba, solo que tiene una S por acá al final. Y esto, pues, ¿qué es? Pues es lo mismo, el protocolo de transferencia de hipertexto, pero seguro. Si se utiliza este protocolo, bueno, la información viaja cifrada y es más difícil que alguien pudiera acceder, alguien no deseado pudiera acceder a esta información. Bien, y ahora que ya tenemos el host y ya tenemos el protocolo, ahora vamos a ver el recurso. El recurso se refiere al archivo que nosotros queremos acceder que se encuentra dentro del servidor web. Y este recurso pues va junto con una ruta, es decir, la carpeta en la que se encuentra. En este caso, este es el recurso. El archivo se llama pruebaenvía.html. Es un documento HTML, el documento que hicimos en los videos anteriores. Pero aquí a la izquierda tenemos esto que indica servidor IoT. ¿Qué es esto? Es una carpeta que se encuentra dentro de la carpeta HTTPS o la carpeta pública del servidor web. Y tenemos aquí esta diagonal para indicar que se encuentra este archivo dentro de esta carpeta. Y esta carpeta, esta diagonal está indicando se encuentra dentro de nuestro servidor web. Entonces, el recurso es el archivo al cual nosotros queremos acceder y habría que poner la ruta que es del servidor web en donde accedemos a ese recurso. De tal manera que con estos elementos que acabamos nosotros de ver podemos formar una URL. Y una URL se compone de 4 elementos, los 3 que ya te había indicado más el puerto. El puerto no te lo había indicado porque comúnmente no se coloca, salvo cuando el puerto es distinto de 80. Entonces, primero vemos. La URL se conforma de, primero, el protocolo. Y aquí tenemos el protocolo que puede ser HTTP o HTTPS según sea el caso. Luego, el host o el anfitrión, que puede ser localhost si estás en la misma máquina o puede ser la IP si estás en diferente máquina pero en la misma red o puede ser el dominio junto con subdominio si es que lo hay de la página web que se encuentra en internet. Luego el puerto. El puerto aquí nada más lo he indicado en este ejemplo. Aquí hemos indicado el puerto 80. Realmente el puerto comúnmente es 80. Si se indica adelante del host con 2 puntos y el número de puerto. Cuando el puerto es 80, que es el puerto por default, no se indica el puerto. Es decir, comúnmente no se indica. Salvo que cuando tú hayas instalado tu servidor web de Apache, el puerto 80, por ejemplo, haya estado ocupado y tú hayas utilizado otro puerto distinto del 80, entonces sí lo tienes que indicar, pero comúnmente no se indica. Y luego, esto que tenemos aquí en verde, que acabamos de ver, que es el recurso junto con la ruta. Si te das cuenta, en todos estos ejemplos, el recurso junto con la ruta es exactamente el mismo. ¿Qué cambia? Cambia el host. Aquí dependiendo lo que indique y cambia el protocolo. Cuando tú accedes con localhost o con la IP, el protocolo siempre es HTTP. Si accedes a una página web, puede ser HTTP o puede ser HTTPS según sea el caso. Ahora, ¿cómo vamos a acceder al recurso desde nuestra tarjeta Node MCU? Bueno, cuando nosotros hicimos esto desde la página web, en nuestro mismo servidor local poníamos localhost y la carpeta y el recurso, ya sabes, la URL. Entonces teníamos 2 archivos, uno que se llama prueba envía y este era un formulario. Nosotros metíamos datos y le dábamos enviar. Y este formulario enviaba datos a un archivo que se llama pruebarecibe.php. Este es el archivo a que nosotros enviábamos los datos. Y este archivo es el que guarda los datos en la base de datos y escribe como respuesta esta información que tenemos aquí. Bueno, desde nuestra tarjeta Node MCU pues no tenemos un navegador. Lo que vamos a hacer es que desde el código de Arduino nosotros vamos a acceder no al formulario. El formulario realmente no lo necesitamos.
lo que necesitamos es este archivo que es el que recibe, el prueba recibe.php. Por tanto, la URL tendría que ser esta si lo hacemos de manera local. O sea, prueba recibe.php, la carpeta, la IP del servidor web y el protocolo que en este caso sería HTTP. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el código que vamos a necesitar para poder enviar datos desde nuestra tarjeta NodeMCU hacia nuestro servidor web. Bien, lo primero es que necesitamos estas 4 librerías que tenemos aquí, que es la SP8266 Wi-Fi, Wi-Fi Client, SP8266 Web Server y SP8266 HTTP Client. Aunque bueno, te comento que esto depende mucho de cómo te vayas a conectar a la Wi-Fi, porque si tú te estás conectando, por ejemplo, utilizando Wi-Fi Manager, realmente las 3 librerías de acá arriba ya no las necesitas, únicamente necesitarías esta última que tenemos aquí abajo. Pero de cualquier manera, si incluyes las 4 no hay ningún problema porque lo hagas de esta forma. Lo importante es que antes de este código debes conectar tu tarjeta NodeMCU a la red Wi-Fi y puedes hacerlo con Wi-Fi Manager o puedes hacerlo sin Wi-Fi Manager. Así es que si no sabes cómo conectarte a la red Wi-Fi, aquí arriba te voy a dejar el enlace donde hago la conexión a la red Wi-Fi sin Wi-Fi Manager. Más adelante te la voy a dejar con Wi-Fi Manager. Bueno, ahora sí vamos al código. Lo primero que tienes que hacer es crear un objeto de la clase HTTP Client. Es ese objeto que aquí se llama HTTP. Y a partir de ese objeto, que se puede llamar como tú quieras, pero el nombre de la clase, este sí es importante, es HTTP Client y viene dentro de esta librería que es SP8266 HTTP Client. Bien, este objeto que aquí hemos colocado como HTTP se utiliza aquí abajo. Lo puedes ver aquí, lo puedes ver por acá, aquí mismo, está por acá y lo tenemos acá abajo. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Primero, accedemos al método begin de este objeto. Con el método begin nosotros inicializamos el objeto y lo que debemos pasarle como parámetro es una URL. La URL ya te la expliqué. Entonces nosotros debemos indicar aquí una URL. La siguiente sentencia es add header. Esta sentencia add header te va a permitir especificar el tipo de contenido. Esto es más bien la cabecera en donde tú indicas el tipo de contenido. Y pues estamos haciendo una petición que va a ser un HTTP post y va a ser mediante una URL codificada. Entonces lo que aquí indicamos que son dos parámetros que es content type y application diagonal x www form URL encoded. Estos dos parámetros tal cual los tienes que copiar y los tienes que colocar aquí si no hay ningún cambio. Después llamamos al método post mediante el objeto http.post y lo que pasamos es una variable, es un string. Este es el post data, es decir, los datos que nosotros vamos a enviar. Cuando llamamos al método post, este método nos va a regresar un entero, que aquí lo he indicado como http code. Este es el código de la respuesta, es decir, si tú envías cierta información, te va primero a mandar un código para indicarte si el envío fue correcto o si no. Si te manda, por ejemplo, 200 como un código de respuesta, esto quiere decir que se enviaron los datos correctamente. Si te envía un -1, esto quiere decir que no se pudieron enviar, que hubo un error al envío. Después, el método getString, que aquí tenemos, este método te va a regresar la respuesta que obtienes del servidor web. Es decir, el servidor web te va a mandar un string, una respuesta. Y ese string lo estoy almacenando en esta variable respuesta que está aquí atrás. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Uno es el código, en donde te indica hubo error o no hubo error. Y lo segundo es la respuesta. Claro, el servidor web puede enviarte o no respuesta. Y luego, si te das cuenta, lo que hacemos acá abajo es imprimir el código e imprimir la respuesta. Y luego, finalmente, con el método end, finalizamos o cerramos la conexión. Entonces, pues realmente son 5 sentencias. Begin, aquí inicializamos la conexión, ponemos los encabezados, hacemos el post, obtenemos la respuesta, el string, y luego finalizamos la conexión.
Bien, ahora, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, aquí tenemos dos datos muy importantes. Primero, postdata. ¿Qué es postdata? Aquí es donde tú indicas qué información vas a enviar y la información se envía siempre en pares variable valor. Es decir, si tú quisieras enviar, por ejemplo, al servidor web una variable que dijera precio es igual a 120, bueno, la variable sería precio y el valor sería 120. Si quieres enviar dos variables, por ejemplo, aparte de precio es igual a 120, quieres enviar otra variable que dijera color es igual a rojo, bueno, ahí tendríamos dos variables y si tienes dos variables se unen con un ampersand. En este ejemplo, lo que estamos haciendo es enviar tres variables. El nombre de la variable se pone entre comillas, así tal cual. The base label es la primera variable. La segunda variable es temperature y la tercera es humidity, humedad. ¿Sale? Si te das cuenta, aquí hay un ampersand, pero este ampersand es únicamente para unir la variable anterior, que es the base label, con la nueva variable, que es temperatura. Y este ampersand une también con la nueva variable, que es humedad. Después de la variable viene un valor, por eso tenemos es igual. Y acá lo que ponemos, por ejemplo, lo que viene una variable humedad, pero que seguramente es un entero o un float, tenemos que convertirlo a string, porque esto que se envía, el postdata, es un string. Entonces, si tú quieres enviar valores enteros antes de concatenarlos, porque aquí los concatenamos con más, tienes que convertirlos a string. Aquí temperatura, que viene una variable temp, que seguramente es entero o algo así, se convierte a string de esa manera y se concatena. Y aquí the base name, como no está convertido, quizá lo más seguro es que esta variable sea una variable string. Si ya es string, no necesitas convertirla. Bueno, ese es el postdata, lo que tú vas a enviar. Y luego, cuando tú obtienes la respuesta, lo haces con getString. La respuesta que tú vas a obtener, eso es lo que te envía el servidor web. Y bueno, para que esto quede un poco más claro, te voy a explicar en el ejemplo qué es lo que debe llevar postdata. Este es el archivo recibe prueba recibe.php, es el que va a recibir la información que nosotros le vamos a enviar a nuestro servidor web. Entonces, aquí lo que está haciendo es recibiendo tres variables. La primera variable aquí se llama deBaseLabel, la segunda temperature y la tercera humidity. Entonces, cuando nosotros enviemos valores, necesitamos enviar tres variables y se tienen que llamar exactamente como dice aquí, deBaseLabel, temperature y humidity. Por esa razón, aquí lo que nosotros pasamos es deBaseLabel, temperature y humidity. Ahora, ¿qué va a hacer este archivo? Este archivo lo que va a hacer es una conexión a nuestra base de datos y lo que va a hacer es que va a insertar algunos registros y va a actualizar estos otros registros. Esto ya lo vimos en videos anteriores. Pero cuando termine, lo que hace es, con estas dos sentencias echo que tenemos aquí, lo que hace es imprimir datos registrados y luego imprime deBase, temperature y humidity, los tres valores que nosotros le enviamos. Entonces, esto es lo que nos regresa. Esta es lo que nos va a devolver el servidor web. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a recibir en esta variable respuesta que tenemos aquí. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, primero, antes que nada, vamos a comenzar un nuevo proyecto en Arduino y lo vamos a guardar para que de esta manera nos cree la carpeta. Así que pues le asignamos un nombre, le damos guardar y de esta manera nos va a crear la carpeta. Y ahora vamos a abrir esa carpeta. Aquí damos clic en programa, mostrar carpeta de programa. Y ahora que ya hemos abierto esta carpeta, lo que voy a hacer aquí es que voy a pegar una librería. Esta librería la hicimos en un video anterior donde hablamos sobre Wi-Fi Manager. Ahora te explico esa parte. Bueno, esta librería la pegamos en esta carpeta, sin embargo, aquí no va a aparecer. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar Arduino y vamos a volver a abrir este proyecto que ya habíamos guardado y que no tiene nada. Pero ahora que vuelve a abrir, ya nos aparece aquí una pestaña con esta librería que acabo de incluir. Bueno, te comentaba, lo primero que tenemos que hacer en nuestro programa es conectarnos a una red Wi-Fi. Y hace unos minutos te dejé el enlace para conectarte a la red Wi-Fi sin Wi-Fi Manager. Aquí arriba te dejo el enlace al video en donde te explico cómo conectarte a la red Wi-Fi utilizando Wi-Fi Manager. En ese video hicimos una librería, que es esta que tenemos aquí.
Y en esta librería tenemos una función que ahorita yo le he colocado como nombre MyWiFi Connect. En ese video tenía otro nombre, pero es exactamente la misma función. Esa función es la que crea el objeto Wi-Fi Manager y hace la conexión. Entonces, lo único que tengo que hacer es llamar a esta función. En el video de Wi-Fi Manager tiene otro nombre, creo que se llama Conecta EJC o algo así. Pero lo único que tienes que hacer es llamar esa función aquí en el setup como tu primer instrucción. Y ya esto llamaría a esa función siempre y cuando incluyas aquí antes, por eso vamos a poner aquí include y vamos a incluir la librería que se llama lib-ejc. Bueno, se pone entre comillas, como es una librería propia, ejc.h, de esta manera. Incluimos la librería y en esta librería se encuentra esta función que se llama MyWiFiConnect, o tenga otro nombre, eso es lo de menos, pero la llamamos y esta ya hace la conexión a la red Wi-Fi. En mi caso, utilizando Wi-Fi Manager. Primer punto, tienes que conectarte a tu red Wi-Fi, ya sea con Wi-Fi Manager o ya sea sin Wi-Fi Manager. Los dos videos ya te los dejé y si no, búscalos abajo en la descripción de este video. El siguiente paso es incluir las librerías que necesitamos para enviar los datos a nuestro servidor web. Te decía que son estas cuatro que tengo aquí. Si estás utilizando Wi-Fi Manager como yo, realmente solo te hace falta esta última, pero no está de más si las incluyes todas juntas. Y bueno, ahora sí, vámonos al loop. Lo primero que tenemos que hacer aquí dentro del loop es crear un objeto de la clase HTTPlient, que es este objeto que tenemos aquí, HTTP. Luego te comentaba que lo primero que tenemos que hacer es llamar al método inicio o begin, este método que tenemos aquí, y le tenemos que pasar una URL. Pero, ¿qué es una URL? La URL, te decía, es una variable de tipo string. Así que la voy a declarar aquí arriba, string URL. Va a ser igual aquí, ¿qué valor le vamos a pasar? La URL para acceder a nuestro recurso. Ya te había platicado sobre la URL y te puse como ejemplo este archivo que es prueba envía. Entonces, si yo accedo aquí con localhost servidor prueba envía.html, bueno, realmente yo podría copiar esta URL y pegarla aquí. Solo que como me voy a conectar desde mi tarjeta no de MCU, no puedo poner aquí localhost. Tendría que poner la IP de esta máquina. ¿Cómo voy a obtener la IP de esta máquina? Bueno, podemos abrir el símbolo del sistema o la consola de Windows, como quiera que se llame. Y aquí podríamos escribir ipconfig. De esta manera obtendríamos la IP de este equipo en el que estoy trabajando. En mi caso, en esta computadora está corriendo mi servidor web y mi IP es esta que tenemos aquí. Así que simple y sencillamente la copiamos y aquí donde está localhost voy a borrar esto de localhost y voy a pegar esa IP, que en mi caso es 192.168.0.4. Esta sería mi URL. De hecho, para comprobar que está bien tu URL, puedes abrir otra pestaña y pegarla aquí. Y vemos que accedemos al mismo recurso, a este formulario para enviar los datos, pero estamos accediendo a través de la IP, en lugar de haber colocado aquí localhost. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el nombre del archivo. No queremos al archivo pruebaenvía.html. En lugar de ello, lo que vamos a hacer es que vamos a invocar a este archivo que se llama prueba-recibe.php. Así que modificamos y en vez de envía le vamos a poner aquí recibe y en vez de html.php. Esta es nuestra URL. Este es el recurso que nosotros vamos a solicitar. A continuación agregamos la sentencia en donde indicamos el contenido o el encabezado del contenido. Esto sí lo tenemos que copiar tal cual y escribir. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a enviar los datos, es decir, accedemos al método post a través de nuestro objeto y enviamos esto que tenemos aquí en esta variable postdata. Pero esta variable postdata no existe, entonces la vamos a declarar antes. Es una variable de tipo string que es postdata y le vamos a asignar un valor. ¿Qué valor? Bueno, aquí es una cadena, ahorita te lo explico. Bueno,
Este método post nos va a regresar un código y eso lo almacenamos en una variable de tipo entera que aquí se llama http code. Se puede llamar como tú quieras. Pero bueno, ahora, ¿qué es postdata? Ya te había indicado que postdata lo que debe tener son las variables que nosotros vamos a enviar y ya te había indicado que eran 3 y que cada variable se separa con un ampersand. Es decir, si tú fueras a enviar, por ejemplo, únicamente una variable, simplemente pondrías el nombre de su variable y el valor. Si fueran dos variables, la primera variable, su valor, lo unes con un ampersand, la segunda variable, su valor. Si fueran tres variables, la primera, la segunda, la tercera variable valor separados por ampersand. En nuestro ejemplo, nosotros vamos a enviar tres variables y las variables que necesitamos enviar son, ya te había dicho, deviceLabel, temperature y humidity. Pero todo esto es una sola cadena de texto, o sea, va entre comillas todo. Realmente así tendría que ir. Entonces, pues realmente sería correcto que nosotros pudiésemos indicar aquí, entre comillas, estos datos que yo te acabo de indicar. Es decir, nosotros podríamos decir aquí deviceLabel es igual a tarjeta 1. Ok, temperatura es igual a 32 y humedad es igual a 55, pero si lo dejamos así siempre enviaría exactamente los mismos valores. El deviceLabel se refiere al nombre de la tarjeta, es decir, tu tarjeta no de MSU se debería identificar con un nombre. Eso generalmente no va a cambiar para tu tarjeta, salvo que sea otra tarjeta. Pero para ello podríamos, en lugar de esto, declarar una variable de tipo string que podríamos llamarle device y asignarle el nombre que tú le hayas puesto a tu tarjeta, por ejemplo, tarjeta 1. Entonces, esta es una variable, pero es de tipo string. Y lo único que harías es concatenar esta variable aquí. Es decir, en vez de que pongas acá tarjeta 1, aquí tendrías que poner el contenido de esta variable device, que precisamente tiene ahorita tarjeta 1. ¿Cómo haces eso? Primero borras esto. Es decir, nosotros podríamos borrar esto, pero de aquí hacia la izquierda comenzaríamos una cadena. Es decir, de aquí a acá sería una cadena y de aquí hacia adelante sería otra cadena. Las podríamos unir. ¿Cómo se unen cadenas? Con más. Es decir, aquí nada más se uniría esta cadena con esta otra cadena, pero queremos poner aquí en medio lo que trae nuestra variable device, entonces hay que poner otro signo de más por acá enfrente. Y de esta manera tendríamos aquí lo que tiene la variable device, que en este caso tiene tarjeta 1, pero que pudiera tener cualquier otro valor. Y de igual manera podríamos tener aquí, por ejemplo, dos variables, uno que fuera temp y otra que fuera hume. Y en lugar de pasar acá, por ejemplo, este 32, pasaríamos lo que vale temp, es decir, lo mismo, comilla, comilla, para cerrar y abrir la otra cadena, más y luego aquí poner lo que tiene nuestra variable temp. Pero nuestra variable temp no es string, no se puede concatenar. ¿Por qué? Porque es entero. Habría antes que convertirla a string. ¿Cómo lo hacemos? Indicando simple y sencillamente string. De esta manera la convertimos. Y aquí en lugar de 55, por ejemplo, podríamos concatenar más lo que tiene la variable hume, pero convertido a string. De esta manera. Y de esta forma lo que estamos haciendo es enviar estos datos que es deviceLabel, tendría tarjeta 1, temperatura 32 y humedad 55. Claro que si lo haces de esta manera siempre estaría mandando los mismos valores. Lo correcto sería que tú antes de esto leyeras la temperatura y la humedad tal vez de un sensor, un DHT11 o lo que sea. Ahorita lo que voy a hacer es simple y sencillamente asignarles valores aleatorios. Por eso utilizo el método random. Es decir, la temperatura tiene un valor aleatorio entre 1 y 60 y la humedad tiene un valor aleatorio entre 10 y 99. Y al inicio, bueno, pues lo que le pongas al inicio realmente no importa mucho, pero le vamos a poner 0. Entonces, ¿qué valores va a enviar? No sabemos, va a enviar ahorita valores aleatorios. Cuando tú lo implementes, podrías utilizar, te decía, un sensor de HT11 de temperatura y humedad. Y después del método post, lo que hacemos es llamar a este método getString, que nos va a obtener la respuesta, lo que nos envió como respuesta nuestro servidor. Y esta variable, pues para que lo entendamos más, se podría llamar respuesta. Esa es la respuesta de nuestro servidor web.
Y ahora que ya tenemos el código y la respuesta, estos dos valores para que los veamos en el monitor del puerto serie, los podríamos imprimir. Aquí lo único que estamos haciendo es imprimir el código de respuesta y el string, la respuesta en sí. Finalmente habría que cerrar la conexión y esto sería todo. Vamos a compilar el código. Bueno, una vez que ha terminado de subir el código, si te conectaste con Wi-Fi Manager y si es la primera vez que configuras a la Wi-Fi que te estás conectando, pues tendrás que elegir y colocar el password de esa Wi-Fi. En este caso, coloco mis datos y le doy guardar. Y bueno, ya que estoy seguro de que se ha conectado, puedo abrir el monitor serie y voy a ver que envía datos, pero a cada instante. Voy a parar esto porque nos faltó un delay. Es decir, aquí abajo, después de cerrar la conexión, nos haría falta un delay. En este caso, tú puedes omitir los delays y utilizar milis, por ejemplo, o ticker. Voy a poner yo un delay de 3000. O si gusta lo puedes poner, por ejemplo, de 5000 milisegundos para que tarde un poco más de tiempo entre cada subida de datos. Y ahora sí, abrimos el monitor y aquí nos está mostrando los datos. Voy a reiniciar la tarjeta para que veas en el momento en el cual se conecta. Aquí me está indicando que ya estoy conectado a la red Wi-Fi y la IP. Esto, te digo, es lo que puedes hacer con Wi-Fi Manager o de manera manual. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta si verdaderamente está enviando esa información y esa información ya fue almacenada en nuestra base de datos? Vamos a abrir nuestro servidor de base de datos. Tenemos las dos tablas, el histórico y el estado. Voy a borrar todo de la tabla DBase Historic. Entonces, aquí estamos. Voy a mostrar mi tabla DBase Historic. Está vacía ahorita mismo. Voy a conectar la tarjeta para que empiece nuevamente a subir información y en el histórico va guardando cada registro que envía. Mira, ahí tenemos dos valores, bueno, uno de temperatura y uno de humedad. Vuelvo a actualizar y ya tenemos otros dos. Cada 3 segundos o cada 5 segundos, según el tiempo que tú le hayas puesto, va a ir subiendo esta información y tú puedes ir actualizando tu tabla e ir viendo los nuevos registros. Y el último dato que haya colocado como temperatura y humedad es el que vas a ver en el DBase State, siempre y cuando te refieras a el nombre del dispositivo con el que identificaste. Por ejemplo, en este caso, tarjeta 1. Porque nosotros indicamos el nombre del dispositivo como tarjeta 1. Entonces aquí cuando tú actualices, los últimos datos que veas aquí de temperatura y humedad son los que está registrando la tarjeta 1. Y en el histórico lo que vas a ver es el histórico de los datos que está enviando precisamente la tarjeta 1. Y de esa manera podemos entonces enviar datos de la tarjeta Node MCU hacia nuestro servidor web y estos se almacenan en tu base de datos. Te recuerdo que esto solo te funciona de manera local. Es decir, si tú tienes tu servidor web de manera local con la IP, esto te va a funcionar. Si tu servidor está fuera en la internet, sí te funciona siempre y cuando el protocolo sea HTTP. Si tú tienes en tu servidor web un protocolo HTTPS, eso no te funciona, pero eso lo voy a enseñar en el próximo video. Hasta entonces. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.